Era un martes por la tarde cuando mi hija, Lucía, me miró a los ojos y dijo algo que nunca pensé que escucharía de ella. Sus palabras no fueron pronunciadas con rabia, sino con una frialdad calculada, como si hubiera ensayado ese discurso durante días. Me dijo que tenía dos opciones: convertirme en el chofer personal de su marido o abandonar la casa. Por un momento me sentí como un extraño en mi propio hogar. La misma casa que había construido con años de trabajo duro, turnos interminables y sacrificios silenciosos para que ella pudiera ir a la universidad, tener una habitación cómoda y nunca faltarle un plato de comida. Intenté comprender qué nos había llevado a este momento. Su marido, Javier, siempre tuvo ese aire de superioridad. Joven, rico, nacido en el privilegio. Nunca me gustó cómo trataba a los camareros o cómo interrumpía a los demás cuando hablaban. Pero me mantuve educado por el bien de Lucía. Ahora quería convertirme en su sirviente y mi hija, mi propia sangre. Pensaba que eso era razonable. No hubo gritos ni súplicas, solo silencio por mi parte mientras el peso de años de amor se desmoronaba en decepción. No discutí. No supliqué. Me levanté, caminé hasta mi habitación y empaqué en silencio una pequeña mochila. Dejé atrás mis libros, mi ropa y la fotografía enmarcada de su madre que guardaba en mi mesita de noche. Mientras salía por la puerta, esperaba, quizás, tontamente que me llamara, pero no lo hizo. Su silencio dolió más que sus palabras. Salí a la calle sin destino, solo con la certeza de que ya no pertenecía a ese lugar. El barrio de Malasaña, que había sido mi hogar durante más de 30 años, de repente parecía un lugar ajeno. Las calles estrechas por las que había caminado infinidad de veces ahora se sentían como un laberinto sin salida. Madrid, mi ciudad, se había convertido en un lugar hostil en cuestión de minutos. Caminé sin rumbo hasta que mis piernas comenzaron a protestar. El sol de la tarde comenzaba a ocultarse detrás de los edificios antiguos, y la realidad de mi situación empezó a golpearme con fuerza. No tenía un plan. Apenas llevaba algo de dinero en el bolsillo y mi orgullo herido pesaba más que cualquier equipaje. Me senté en un banco de la plaza del 2 de Mayo, observando a las familias que paseaban ajenas a mi drama personal. Parejas jóvenes con niños, ancianos dando de comer a las palomas, turistas tomando fotografías. La vida continuaba a mi alrededor mientras yo sentía que la mía se había detenido en seco. Pensé en los años que habían pasado desde que Ana, mi esposa, nos dejó. Lucía tenía apenas 15 años cuando su madre falleció de cáncer. Desde entonces había sido solo nosotros dos contra el mundo, o al menos eso creía yo. La crié lo mejor que pude, trabajando dobles turnos en 1906, el taller mecánico para que nunca le faltara nada. La vi crecer, convertirse en una mujer brillante, estudiar Derecho en la Complutense, todo mi orgullo. Y luego llegó Javier. Lo conoció en su último año de universidad, hijo de un importante empresario, con contactos en todos los ministerios y una arrogancia que solo el dinero puede comprar. Desde el principio hubo algo en él que no me gustaba, pero Lucía parecía encantada. Se casaron apenas un año después de conocerse en una ceremonia ostentosa a la que asistieron políticos y empresarios, pero donde yo, con mi traje alquilado, me sentí fuera de lugar. Después de la boda, Javier insistió en que nos mudáramos a su piso en el barrio de Salamanca. Un apartamento enorme con más habitaciones de las que podíamos usar. Yo me resistí al principio, pero Lucía insistió, tanto que finalmente cedí. Dejé el barrio que conocía, vendí la mayoría de mis pertenencias y me mudé con ellos. «Es una oportunidad para que descanses, papá», me había dicho. «Ya has trabajado suficiente». Pero el descanso
Pronto se convirtió en aburrimiento, y el aburrimiento en una sensación constante de ser un intruso. Javier apenas me dirigía la palabra, excepto para pedirme que hiciera algún recado o arreglara algo en la casa. Me convertí en una especie de mayordomo no oficial, un papel que acepté en silencio por el bien de Lucía, hasta aquel martes. Javier había despedido a su chofer después de una discusión, y durante la cena anunció que yo podría ocupar ese puesto. «Tienes experiencia con coches, ¿no, Carlos?», dijo con esa sonrisa condescendiente que tanto detestaba. Yo miré a Lucía esperando que dijera algo que me defendiera, pero ella simplemente asintió, como si fuera la idea más natural del mundo. Después de la cena, cuando Javier se retiró a su despacho, confronté a Lucía. Le pregunté si realmente esperaba que me convirtiera en el chofer de su marido, y fue entonces cuando me dio el ultimátum, con voz fría y distante, como si hablara con un empleado y no con su padre. Mientras empacaba mis pocas pertenencias, recordé todas las veces que había cedido, todas las humillaciones pequeñas que había aceptado por el bien de la paz familiar, y me di cuenta de que no podía seguir así. No se trataba solo de orgullo, era una cuestión de dignidad. Al salir por la puerta principal del edificio, el portero, Miguel, me miró con curiosidad. Habíamos desarrollado una especie de amistad en los últimos meses, dos hombres de clase trabajadora en un mundo que no nos pertenecía. ¿Va a algún lado, don Carlos?, preguntó. Sí, Miguel, respondí con una calma que no sentía. Voy a buscarme a mí mismo. La primera noche dormí en un banco de la Plaza de Oriente, con mi mochila firmemente abrazada contra el pecho. El frío de Madrid en noviembre se colaba por mi chaqueta gastada, recordándome que ya no tenía el refugio de cuatro paredes al que llamar hogar. Intenté dormir, pero cada ruido me sobresaltaba. Los turistas nocturnos, algún borracho rezagado, las patrullas ocasionales de la policía municipal. Era como si la ciudad que conocía desde niño ahora me mirara con sospecha. Al amanecer, entumecido y con el cuerpo dolorido, busqué el baño de un bar cercano para asearme lo mejor posible. El camarero me miró con una mezcla de compasión y recelo mientras me lavaba la cara y me peinaba con los dedos frente al pequeño espejo manchado. Me sentí avergonzado, pero también extrañamente liberado. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que responder ante nadie. Durante ese día, vagué sin rumbo por las calles del centro histórico. Madrid bullía de vida a mi alrededor. Funcionarios apurados con sus maletines, turistas consultando mapas, estudiantes riendo en grupos. Yo era invisible entre ellos, un hombre de 63 años con una mochila raída y la mirada perdida. Nadie me prestaba atención, y eso estaba bien. Necesitaba ese anonimato para reorganizar mis pensamientos. Encontré un banco en el Retiro, junto al estanque, y me senté a contemplar a las personas que remaban en las pequeñas barcas. Parejas jóvenes, familias con niños, todos disfrutando de un día que para mí se había convertido en una pesadilla. Pensé en Lucía, en cómo había sido de pequeña. Recordé cuando le enseñé a montar en bicicleta en este mismo parque, sus risas cuando por fin logró mantener el equilibrio, el orgullo en sus ojos cuando miró hacia atrás para comprobar que yo seguía allí, observándola. ¿En qué momento se había convertido en la mujer fría y calculadora que me había echado de casa? ¿Había sido culpa mía? La había malcriado, le había dado demasiado, no había establecido límites claros. ¿O era simplemente la influencia de Javier y su mundo de privilegios, donde las personas como yo éramos prescindibles? Para el mediodía, el hambre comenzó a hacerse notar. Revisé mi cartera, apenas 40 euros, mi tarjeta de identidad y la tarjeta del banco donde recibía mi modesta pensión.
Tendría que administrar bien ese dinero hasta que decidiera qué hacer con mi vida. Encontré un bar de menú del día en Lavapiés, un barrio multicultural donde me sentí menos fuera de lugar. Por 8 euros comí un cocido madrileño que me recordó a los que preparaba Ana en los domingos de invierno. Después de comer, seguí caminando sin destino. Mis pies me llevaron hasta la Plaza Mayor, donde me senté en un banco a observar a los artistas callejeros y a los turistas. El sol comenzaba a ocultarse y con él llegaba el frío de la noche. Necesitaba encontrar un lugar donde dormir. El banco de la noche anterior no era una opción. Mi cuerpo no resistiría otra noche a la intemperie. Recordé que Manolo, un antiguo compañero del taller, me había hablado alguna vez de un albergue para personas sin hogar cerca de Atocha. Nunca pensé que tendría que recurrir a esa información, pero ahora me aferraba a ella como a un salvavidas. Pregunté direcciones a un policía municipal, quien me miró con una mezcla de curiosidad y lástima antes de indicarme el camino. El albergue estaba en una calle lateral, un edificio antiguo rehabilitado con un cartel discreto en la entrada. Había una pequeña cola de hombres esperando, la mayoría con aspecto de llevar mucho tiempo en la calle. Me sentí fuera de lugar, pero también desesperado. Un trabajador social tomó mis datos y me asignó una cama en una habitación compartida con otros 6 hombres. El olor a desinfectante no lograba enmascarar completamente el de humanidad concentrada, pero al menos estaría bajo techo. Esa noche, tumbado en una cama estrecha con sábanas limpias pero gastadas, escuché las historias de mis compañeros de infortunio. Estaba Manuel, un exmilitar que había perdido su casa tras un divorcio amargo. Abdel, un inmigrante marroquí que llevaba 3 años intentando conseguir papeles. Y Jorge, un joven con problemas de adicción que alternaba períodos en la calle con otros en casa de su madre. Todos tenían algo en común, habían tocado fondo de alguna manera. ¿Era ese mi caso? No podía evitar pensar que mi situación era diferente. Yo tenía una pensión, aunque modesta, y habilidades que podían servirme para encontrar trabajo. Mi orgullo herido era lo que me había llevado a esta situación, no la falta de opciones. Y sin embargo, ahí estaba, compartiendo espacio con hombres cuyas vidas habían tomado giros mucho más dramáticos que la mía. Durante los siguientes días, establecí una rutina. Desayunaba en el albergue, luego caminaba hasta una biblioteca pública donde pasaba la mayor parte del día leyendo periódicos y libros. A mediodía comía en algún bar económico y por la tarde regresaba al albergue para asegurarme una plaza para la noche. Mantuve mi teléfono apagado la mayor parte del tiempo para ahorrar batería, encendiéndolo solo brevemente cada noche para comprobar si había alguna llamada de Lucía. Nunca la hubo. El 4.º día decidí que no podía seguir así. Necesitaba un plan. Fui a un cajero automático y comprobé mi saldo. La pensión del mes anterior estaba intacta. No era mucho, pero suficiente para alquilar una habitación modesta, mientras decidía qué hacer con mi vida. Compré un periódico y revisé los anuncios clasificados. Había algunas habitaciones en pisos compartidos en barrios periféricos que podía permitirme. Llamé a varios números y finalmente encontré una habitación en Carabanchel, en un piso compartido con 2 estudiantes universitarios. La casera, una mujer mayor llamada Dolores, no hizo demasiadas preguntas cuando fui a verla esa misma tarde. Tal vez vio algo en mis ojos, o quizás simplemente le inspiré confianza. Me pidió un mes por adelantado y me entregó las llaves. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama individual, un armario y un escritorio. La ventana daba a un patio interior silencioso. Los estudiantes, Pablo y Elena, me saludaron educadamente, pero sin mostrar demasiado interés.
Eran jóvenes ocupados con sus propias vidas, lo cual me venía bien. No quería tener que dar explicaciones. Esa noche, tumbado en mi nueva cama, me permití llorar por primera vez desde que salí de casa. Lloré por la pérdida de mi relación con Lucía, por la humillación sufrida, por la incertidumbre de mi futuro, pero también lloré de alivio por haber encontrado un lugar donde estar, aunque fuera temporalmente. Al sexto día decidí buscar trabajo. A mi edad las opciones eran limitadas, pero tenía experiencia como mecánico y también había trabajado ocasionalmente como vigilante de seguridad. Imprimí algunos currículums en un locutorio y comencé a repartirlos por talleres y empresas de seguridad del barrio. La mayoría me miraban con escepticismo cuando veían mi edad, pero seguí intentándolo. Necesitaba ocupar mi mente y mis manos con algo útil. Por las noches, antes de dormir, revisaba mi teléfono. Nunca había llamadas, ni mensajes. A veces miraba fotos antiguas de Lucía que guardaba en la galería. Su graduación, su boda, momentos en los que ambos sonreíamos a la cámara sin imaginar que acabaríamos así, como dos extraños separados por un abismo de incomprensión. Al séptimo día, algo cambió. Era una mañana fría de domingo, y yo estaba sentado en un banco del Parque del Oeste, observando a las familias que paseaban con sus hijos pequeños. Había desarrollado esta costumbre de observar la vida normal de los demás, como si fuera un espectador de una obra de teatro en la que alguna vez había participado. Encendí mi teléfono para comprobar la hora, y de repente la pantalla se iluminó con un icono rojo. 27 llamadas perdidas, todas de Lucía. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé paralizado, mirando la pantalla como si fuera un objeto extraño. Desplacé lentamente la lista de llamadas, tratando de entender qué había cambiado. La última llamada había sido apenas 20 minutos antes. Durante una semana completa no había intentado contactarme, y ahora, de repente, me había llamado con desesperación. Algo grave debía haber ocurrido. Dudé. Una parte de mí quería devolverle la llamada inmediatamente, pero otra parte, la que seguía herida y amargada, me detenía. Imaginé lo que podría decirme: disculpas, excusas o quizás una nueva exigencia. No estaba seguro de estar preparado para escuchar su voz. No todavía. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que algo debía haber pasado. Lucía no era del tipo de persona que llama repetidamente a menos que sea algo serio. Miré a mi alrededor, como buscando una respuesta en las caras de los desconocidos que disfrutaban de su domingo. Una niña pequeña pasó corriendo frente a mí, persiguiendo una pelota, con su padre detrás, sonriendo. Me recordó a Lucía cuando tenía esa edad, siempre llena de energía, siempre corriendo hacia algo. Y yo siempre detrás, protegiéndola, asegurándome de que no se hiciera daño. Guardé el teléfono y decidí caminar. La ciudad de repente se sentía más pequeña, más apretada, como si me empujara hacia una decisión. Por primera vez en días, no sentía deseos de desaparecer. No tenía respuestas, pero tenía una dirección, solo que no sabía si quería regresar a un lugar que me había expulsado con tanta facilidad. Caminé hasta la Puerta del Sol, el corazón palpitante. De Madrid, siempre lleno de gente y actividad. Me senté en los escalones y saqué nuevamente el teléfono. Había 2 mensajes de voz que no había notado antes. Con el pulso acelerado, abrí el primero. «Papá». La voz de Lucía sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. «Por favor, llámame cuando escuches esto, te necesito. Ha pasado algo, es con Javier». El mensaje terminaba abruptamente, dejándome con más preguntas que respuestas. Abrí el segundo mensaje, que había sido enviado apenas 1 hora después del primero. «Papá, sé que estás enfadado conmigo y tienes todo el derecho a estarlo. Fui horrible contigo.
pero por favor, necesito hablar contigo. Javier se ha ido. Hubo una pelea. No sé qué hacer». Su voz se quebró completamente al final, convirtiéndose en un sollozo apenas audible. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Preocupación por Lucía, cierta satisfacción amarga al saber que Javier había mostrado su verdadera cara y culpa por no haber estado disponible cuando mi hija me necesitaba. Pero sobre todo, sentí miedo. Miedo de volver a abrir la puerta a una relación que me había lastimado tan profundamente. Decidí enviarle un mensaje corto: «Estoy bien, te llamaré mañana». Era lo máximo que podía manejar en ese momento. Apagué el teléfono y me dirigí hacia mi habitación alquilada. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que estaba sucediendo. En el metro, rodeado de desconocidos que volvían a casa después de su día libre, pensé en cómo habían cambiado las cosas en tan solo una semana. Había pasado de ser un padre respetado con un hogar a convertirme en un hombre casi sin rumbo, durmiendo en una habitación alquilada y evitando las llamadas de su única hija. La vida tenía un sentido del humor extraño y cruel. Cuando llegué a la habitación, Pablo, uno de los estudiantes, estaba estudiando en la cocina. Me saludó con un gesto y siguió con sus libros. Aprecié su discreción. Me senté en mi cama, mirando por la ventana cómo caía la noche sobre Madrid. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando ese paisaje urbano que siempre me había fascinado. No pude dormir esa noche. Mi mente repasaba una y otra vez los mensajes de Lucía, tratando de descifrar qué había sucedido exactamente. ¿Qué tipo de pelea habían tenido? ¿Había sido Javier violento? ¿Estaba ella a salvo? A pesar de todo el dolor que me había causado, seguía siendo mi hija, mi responsabilidad. El instinto paternal, que había estado dormido bajo capas de orgullo herido, comenzaba a despertar nuevamente. Al amanecer, tomé una decisión. La llamaría, pero necesitaba estar preparado. No podía simplemente correr de vuelta como si nada hubiera pasado. Necesitaba protegerme, establecer límites claros, y necesitaba escuchar su versión de los hechos antes de decidir mi próximo paso. Me duché, me afeité y me puse la ropa más presentable que tenía. Parecía un ritual, como si me estuviera preparando para una batalla importante. De alguna manera, así era. Una batalla entre el amor y el orgullo, entre el pasado y el futuro. Salí temprano y encontré una cafetería tranquila cerca de la estación de Atocha. Pedí un café y un croissant, más por rutina que por hambre. Saqué mi teléfono y lo encendí. Había más llamadas perdidas de Lucía, todas de la noche anterior. Me sentí culpable por haberla dejado en la incertidumbre, pero también sabía que necesitaba ese tiempo para mí mismo. Finalmente marqué su número. Sonó solo una vez antes de que contestara, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. ¿Papá? Su voz sonaba pequeña, vulnerable, nada como la mujer segura y fría que me había dado el ultimátum una semana antes. «Sí, soy yo», respondí tratando de mantener mi voz firme. Hubo un silencio y luego escuché un sollozo ahogado. «Papá, lo siento tanto. No sé por dónde empezar». Cerré los ojos, sintiendo cómo mi resolución comenzaba a flaquear. Era difícil mantener la guardia alta cuando la escuchaba así, tan rota. «¿Estás bien? ¿Estás a salvo?», pregunté finalmente. «Sí, físicamente estoy bien», respondió, y noté la pausa, la calificación. «Javier se ha ido, le eché de casa». Aquellas palabras me dejaron sin aliento. Javier, el hombre que me había humillado, que había convencido a mi hija de tratarme como a un sirviente, ahora estaba fuera del panorama. Debería haberme sentido triunfante, pero solo sentía una profunda tristeza por todo lo que se había perdido en el proceso. «¿Qué pasó?»,
Pregunté, necesitando entender. Lucía tomó aire, como reuniendo fuerzas. Tenías razón sobre él, papá. Siempre tuviste razón. Era arrogante, controlador. Pero yo estaba tan cegada. Después de que te fueras, comenzamos a discutir. Él decía que era tu culpa, que eras demasiado orgulloso para aceptar tu lugar. Y yo le defendí al principio. Se detuvo y escuché cómo trataba de controlar su respiración. Pero luego, el viernes, tuvimos una cena con sus socios y sus esposas. Y Javier comenzó a contar cómo había echado a mi padre parásito de casa, cómo me había convencido de que te pusiera en tu lugar. Se reía, papá, y esperaba que yo me riera con él, y de repente vi todo con claridad. Vi lo que te había hecho, lo que nos había hecho a los dos. Sentí un nudo en la garganta, la imagen de a mi hija dándose cuenta de la verdad, mientras su marido se burlaba de mí delante de extraños, me resultaba dolorosa. Le confronté cuando volvimos a casa, continuó. Le dije que estaba equivocado, que tú eras mi padre y merecías respeto. Y él se puso furioso. Dijo cosas horribles sobre ti, sobre mí. Dijo que yo era igual que tú, clase baja pretendiendo ser algo más. Nunca le había visto así, papá. Era como si se hubiera quitado una máscara. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo una rabia sorda hacia ese hombre que había lastimado a mi hija. ¿Te hizo daño?, pregunté temiendo la respuesta. No físicamente, respondió. Pero sus palabras fue como si de repente viera a un extraño, alguien a quien nunca había conocido realmente. Le dije que se fuera, que no quería volver a verle. Se llevó algunas cosas y se marchó a casa de sus padres. Llevo días intentando contactarte, papá. Necesitaba decirte cuánto lo siento, cuánto me arrepiento de cómo te traté. Respiré profundamente, tratando de procesar todo lo que me estaba contando. Una parte de mí quería correr a su lado, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte más cauta me recordaba el dolor de sentirme traicionado por la persona que más amaba en el mundo. Necesito tiempo, Lucía, dije finalmente. Lo que pasó no es algo que pueda olvidar fácilmente. Lo sé, respondió, su voz apenas un susurro. No te pido que lo olvides. Solo te pido una oportunidad para demostrarte cuánto lo lamento, para intentar reparar lo que rompí. Miré por la ventana de la cafetería, observando a la gente que pasaba, cada uno con sus propias historias, sus propios conflictos. Madrid seguía girando, indiferente a nuestro pequeño drama familiar. ¿Podemos vernos?, preguntó Lucía, interrumpiendo mis pensamientos. No en casa, en algún lugar neutral, solo para hablar. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca del templo de Devot, un lugar que solíamos visitar cuando Lucía era adolescente. Era un espacio neutral, como ella había sugerido, pero también cargado de recuerdos de tiempos mejores. Llegué media hora antes, nervioso como un adolescente en su primera cita. Pedí un café con leche y me senté junto a la ventana, observando el parque y el antiguo templo egipcio, un extraño regalo de Egipto a España que siempre me había fascinado por su historia de desarraigo y adaptación. Quizás ahora me sentía identificado con él de alguna manera. La vi llegar desde lejos. Caminaba despacio, como si cada paso requiriera una decisión consciente. Vestía de manera sencilla, sin el estilo sofisticado que había adoptado desde su matrimonio con Javier. Llevaba el pelo recogido en una coleta simple y apenas maquillaje. Se parecía más a la Lucía que yo recordaba, la que solía acompañarme al taller los sábados por la mañana y se manchaba las manos de grasa ayudándome con los coches. Cuando entró en la cafetería, nuestras miradas se encontraron inmediatamente. Había tanto que decir,
pero ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Se acercó a mi mesa y por un momento se quedó de pie, como esperando permiso para sentarse. Asentí levemente y ella tomó asiento frente a mí. «Gracias por venir, papá», dijo en voz baja, mirándome con ojos enrojecidos por el llanto. «¿Cómo estás?», pregunté, manteniéndome en terreno neutral por ahora. «Sobreviviendo», respondió, con una sonrisa triste. «La casa se siente muy vacía, muy silenciosa». El camarero se acercó y ella pidió un té. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la carta. Cuando el camarero se alejó, hubo un silencio incómodo. «Lucía», comencé, «necesito entender qué pasó realmente. No solo con Javier, sino con nosotros, con nuestra relación». Ella asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «He estado pensando mucho en eso. Creo que perdí el rumbo, papá. Cuando conocí a Javier, quedé deslumbrada, no solo por él, sino por todo su mundo. El dinero, el estatus social, las conexiones. Era como si de repente se abriera ante mí un universo que siempre había visto desde lejos». Tomó un sorbo de su té, que acababa de llegar, y continuó. «Javier era encantador al principio. Me hacía sentir especial, importante, me introdujo en círculos a los que nunca había tenido acceso. Y yo quería formar parte de ese mundo, quería pertenecer a él». «¿Y yo era un obstáculo?», pregunté, sin poder evitar el tono de amargura. «No, no». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca te vi así, pero Javier...» Él comenzó a hacer comentarios, sutiles al principio, sobre tu acento, tu forma de vestir, tus modales en la mesa, nada directo, solo insinuaciones. Y luego empezó a sugerir que mi relación tan cercana contigo podría obstaculizar mi progreso social, como él lo llamaba. Escuchar esto dolía más de lo que había imaginado. No era solo Javier, mi propia hija había permitido que esto sucediera. «¿Y tú le creíste?», pregunté, intentando mantener mi voz estable. «No fue tan simple», dijo, pasándose una mano por el pelo. «Fue gradual, como una erosión lenta. Empecé a verme a través de sus ojos, a preocuparme por cosas que nunca me habían importado, y comencé a sentir vergüenza de mis orígenes, de mi pasado, de ti». Su voz se quebró en la última palabra. Sentí un dolor punzante en el pecho. Era una confesión brutal, pero al menos era honesta. «El día que te di el ultimátum», continuó, «Javier había estado presionándome durante semanas. Decía que era ridículo que un hombre de tu edad viviera con nosotros sin contribuir de manera significativa, que te estaba haciendo un daño al permitirte holgazanear, que necesitabas un propósito». Y yo empecé a repetirme sus palabras, a creerlas. «Podrías haberme hablado, Lucía. Podrías haberme dicho cómo te sentías». «Lo sé, no tengo excusa, pero en ese momento sentía que estaba haciendo lo correcto, que te estaba ayudando, de alguna manera retorcida». Secó una lágrima que rodaba por su mejilla. «Y entonces te fuiste, sin discutir, sin suplicar. Simplemente te fuiste. Y fue como si una parte de mí se fuera contigo». Me mantuve en silencio, dejando que continuara. Necesitaba escuchar todo. Los primeros días estuve enfadada. Creía que estaba siendo irracional, orgulloso. Javier alimentaba esa idea. Pero luego, en esa cena, se detuvo, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Estábamos cenando con sus socios y sus esposas en el Paraguas, un restaurante carísimo en el barrio de Salamanca. Todo era perfecto, la comida, el vino, las conversaciones sofisticadas. Y entonces Javier comenzó a hablar de ti.
Apretó los puños sobre la mesa. Lo contó como una anécdota divertida, cómo había domesticado a su suegro rebelde, cómo me había convencido de ponerte en tu lugar. Se reía y esperaba que todos, incluida yo, nos riéramos con él. Y de repente fue como si una venda cayera de mis ojos. Vi lo que había hecho, lo que habíamos hecho. Vi a Javier por lo que realmente era, un hombre cruel, superficial, que disfrutaba humillando a los demás. ¿Qué hiciste?, pregunté, imaginando la escena. Me levanté en medio de la cena. Le dije que se callara, que no tenía derecho a hablar así de ti, que eras mi padre, que me habías criado solo, que te debía todo. Fue bastante dramático. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios, la primera verdadera de nuestro encuentro. Las caras de los invitados. Creo que nunca habían visto a nadie enfrentarse a Javier de esa manera. Casi podía visualizarlo. Mi Lucía, siempre apasionada cuando algo le importaba de verdad, plantando cara a Javier y sus amigos estirados. Una parte de mí sintió un orgullo inesperado. Salimos de allí discutiendo. En el coche, Javier estaba furioso. Dijo que le había humillado, que era una desagradecida, que sin él yo seguiría siendo una abogadita de barrio con ropa barata. Cuando llegamos a casa, la discusión continuó. Sacó todo lo que realmente pensaba de mí, de mi familia, de mi origen, y entonces mencionó que había estado viendo a otra mujer, alguien de su nivel, como si eso fuera a herirme, a hacerme suplicar por su aprobación. ¿Y qué sentiste?, pregunté genuinamente curioso. Alivio, respondió sorprendiéndome. Un inmenso alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Le dije que se fuera, que no quería volver a verle. Se marchó esa misma noche, amenazando con dejarme. Sin nada, pero no me importaba. Solo podía pensar en ti, en dónde estarías, si estabas bien. El camarero se acercó para preguntar si queríamos algo más. Ambos negamos con la cabeza. Cuando se alejó, miré a Lucía directamente a los ojos. ¿Por qué debería creer que has cambiado realmente, Lucía? ¿Qué me garantiza que esto no es solo una reacción momentánea a tu ruptura con Javier? Era una pregunta dura, pero necesaria. No podía permitirme volver a ser herido de esa manera. No puedo darte ninguna garantía, papá, respondió con sinceridad. Solo puedo decirte que estos días sin ti han sido los peores de mi vida. Peores incluso que cuando mamá murió, porque entonces al menos te tenía a ti. He comprendido lo que realmente importa, y no son las casas lujosas, ni las cenas en restaurantes caros, ni el apellido de nadie. Es la familia, es el amor incondicional que siempre me has dado y que yo te negué. Sus palabras resonaron en mí con fuerza. Pensé en mi semana de soledad, en las noches en el albergue, en los días vagando por Madrid como un fantasma. ¿Valía la pena mantener mi orgullo herido a costa de perder a mi única hija? Necesito tiempo, Lucía, dije finalmente. No puedo simplemente volver como si nada hubiera pasado. Hay heridas que necesitan sanar. Ella asintió, comprendiendo. Lo sé, no te pido que vuelvas a casa ahora mismo. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte que he cambiado, que he aprendido la lección más dura de mi vida. Miré por la ventana, hacia el templo de Devot y el cielo de Madrid, mi ciudad, que había sido testigo de tantos momentos de mi vida. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de un color dorado que parecía prometerme que quizás podría haber un nuevo amanecer para nosotros. Los días siguientes a nuestro encuentro en la cafetería transcurrieron en una especie de limbo emocional. Lucía y yo comenzamos a hablar por teléfono cada noche, conversaciones tentativas al principio, llenas de silencios incómodos y frases a medias, que gradualmente fueron ganando fluidez. Me contaba su día, sus pensamientos, sus planes para el futuro.
Yo le hablaba de mi habitación alquilada, de Pablo y Elena, los estudiantes con los que compartía piso, de mis búsquedas de trabajo. Una semana después de nuestro encuentro, Lucía me propuso vernos nuevamente. Esta vez, sugirió dar un paseo por el Madrid Río, ese parque lineal que recorre las orillas del Manzanares y que se había convertido en uno de los espacios verdes más queridos por los madrileños. Acepté con una mezcla de anticipación y recelo. Nos encontramos un sábado por la mañana. El parque estaba lleno de corredores, ciclistas y familias, aprovechando el buen tiempo. Caminamos en silencio durante un rato, observando el río y los puentes históricos que lo cruzan. Era un día luminoso de finales de noviembre, con ese sol invernal que calienta sin quemar y ese cielo madrileño de un azul imposible que siempre me había parecido único en el mundo. «He estado pensando mucho, papá», dijo Lucía finalmente, rompiendo el silencio, «sobre todo lo que ha pasado, sobre las decisiones que tomé, y he llegado a la conclusión de que necesito hacer cambios profundos en mi vida». «¿Qué tipo de cambios?», pregunté, curioso por el tono decidido de su voz. «Para empezar, voy a vender el piso del barrio de Salamanca», respondió. «Es demasiado grande, demasiado ostentoso, y está lleno de recuerdos que prefiero dejar atrás». Me sorprendió su decisión. Ese apartamento había sido su orgullo, su símbolo de estatus social. «Javier me ha llamado», continuó. «Quiere que volvamos a intentarlo. Me ha prometido cambiar. Dice que me echa de menos. Incluso mencionó que aceptaría que tú volvieras a vivir con nosotros, que fue un error tratarte así». Sentí un escalofrío. La idea de volver a esa casa, de compartir espacio con Javier, me resultaba insoportable. «¿Y tú qué piensas?», pregunté, tratando de mantener un tono neutral. Lucía se detuvo y me miró directamente. Le dije que no, que nuestra relación estaba terminada, que había visto su verdadera cara y no había vuelta atrás. Una oleada de alivio me recorrió. No por mí, sino por ella. «¿Estás segura? Es una decisión importante». «Completamente segura», afirmó con una determinación que me recordó a su madre. Estos días sin él han sido clarificadores. Me he dado cuenta de cuánto había cambiado para adaptarme a sus expectativas, cuánto de mí misma había sacrificado. Ya no quiero vivir así. Seguimos caminando, pasando por debajo del puente de Segovia, el más antiguo de Madrid. Había estado allí, sólido y firme, durante siglos, sobreviviendo a guerras, cambios políticos y transformaciones urbanas. Me pregunté si nuestra relación padre-hija podría ser igual de resistente. «¿Y dónde vivirás?», pregunté, pensando en los aspectos prácticos. «He encontrado un piso en Lavapiés», respondió. «Es un barrio más parecido a donde crecí, más auténtico. El piso es pequeño pero acogedor, con mucha luz. Y lo mejor es que está cerca del despacho donde voy a empezar a trabajar». «¿Y un nuevo trabajo?». «Sí», dijo con entusiasmo. «He dejado el bufete de abogados corporativos. Voy a trabajar para una organización que ofrece asesoramiento legal gratuito a inmigrantes y personas sin recursos. El sueldo es mucho menor, pero siento que por fin voy a utilizar mi carrera para algo que realmente importa». No pude evitar sentirme orgulloso. Este era el tipo de trabajo que Lucía siempre había soñado hacer cuando estudiaba Derecho, antes de que las promesas de dinero y prestigio la desviaran de su camino. «Me alegro por ti», dije sinceramente. «Suena como el tipo de trabajo que te hará feliz». «Eso espero», respondió con una sonrisa tímida. «Quiero recuperar a la persona que era antes, la que tenía ideales, la que quería cambiar el mundo». Y también dudó un momento. «También quiero recuperar a mi padre». Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo lo que había pasado,
Una parte de mí anhelaba esa reconciliación tanto como ella. Pero el orgullo, ese compañero obstinado, seguía susurrándome palabras de cautela. «Necesito saber algo, Lucía», dije después de un momento de reflexión. Si Javier no hubiera mostrado su verdadera cara en esa cena, si no hubiera dicho esas cosas terribles sobre ti, ¿habrías reconsiderado cómo me trataste? ¿O seguiría siendo el chofer de tu marido o un extraño en la calle? Era una pregunta dura, quizás injusta, pero necesitaba saberlo. Necesitaba entender si su arrepentimiento nacía de una verdadera comprensión o solo de su decepción con Javier. Lucía se detuvo, visiblemente afectada por mi pregunta. Permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad, mirando el agua del río fluir bajo nosotros. «No lo sé», respondió finalmente, con una honestidad que agradecí. Me gustaría decir que sí, que habría abierto los ojos eventualmente, pero la verdad es que no lo sé. Estaba tan atrapada en ese mundo, tan convencida de que ese era el tipo de vida que quería. Quizás habría necesitado algo igual de dramático para despertar. Su franqueza me conmovió más que cualquier garantía vacía. Al menos ahora estábamos en un terreno de verdad, por dolorosa que fuera. «¿Y qué pasa ahora?», preguntó, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «¿Hay alguna posibilidad de que me perdones?». Miré alrededor, a las familias que disfrutaban del parque, a los niños que corrían y reían. La vida continuaba, imparable, y de repente me di cuenta de que no quería pasar el resto de la mía aferrado al rencor. «Ya te he perdonado, Lucía», dije, sorprendiéndome a mí mismo con la verdad de esas palabras. El perdón no fue lo difícil, es la confianza lo que necesita tiempo para reconstruirse. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Haré lo que sea necesario, papá, todo el tiempo que necesites». Asentí, sintiendo que algo dentro de mí comenzaba a sanar. Por ahora podríamos seguir viéndonos así, conociendo de nuevo a las personas en las que nos hemos convertido. «Me gustaría eso», dijo con una sonrisa esperanzada. Continuamos nuestro paseo, hablando de cosas más ligeras, recuerdos de su infancia, anécdotas de mi semana en el albergue que ahora podía contar sin amargura, planes para el futuro. Era como si estuviéramos tejiendo de nuevo los hilos de nuestra relación, con cuidado, pero con determinación. Cuando llegamos al final de nuestro recorrido, cerca del matadero, ese antiguo complejo industrial reconvertido en centro cultural, Lucía me hizo una pregunta que no esperaba. «¿Vendrías a ver mi nuevo piso? Aún está vacío, solo he llevado algunos muebles básicos. Me gustaría que me dieras tu opinión». Dudé. Entrar en su nuevo espacio parecía un paso importante, una especie de bendición a su nueva vida. ¿Estaba preparado para eso? «Solo. Si te apetece», añadió rápidamente, notando mi vacilación. «No hay presión». «Vamos», decidí finalmente. «Me gustaría verlo». Tomamos el metro hasta Lavapiés, ese barrio multicultural y bohemio que siempre había tenido un encanto especial para mí. Caminamos por calles estrechas llenas de bares, pequeñas tiendas de alimentación regentadas por inmigrantes y grafitis, coloridos. Era un Madrid completamente diferente al barrio de Salamanca, más vibrante, más auténtico, más parecido al Madrid de mi juventud. El piso de Lucía estaba en un edificio antiguo, pero bien conservado, en un tercer piso sin ascensor. Mientras subíamos las escaleras, no pude evitar recordar nuestro antiguo piso en Malasaña, donde había criado a Lucía después de la muerte de Ana. También era un tercero sin ascensor, con escaleras que crujían y vecinos que se conocían por su nombre. Cuando abrió la puerta, me sorprendió lo luminoso que era el espacio, a pesar de ser un piso interior.
Las paredes, recién pintadas de blanco, y los suelos de madera clara daban una sensación de amplitud a lo que, en realidad, era un apartamento bastante pequeño. Había una sala de estar comedor, una cocina abierta, un dormitorio y un baño, sencillo pero acogedor. «Aún está muy vacío», se disculpó Lucía. «Apenas he traído lo esencial. Quiero empezar de cero, comprar muebles que realmente me gusten, no los que Javier o su decorador consideraban apropiados». Recorrí el espacio asintiendo con aprobación. «Tiene carácter», dije, «y mucha luz. Te va a venir bien». «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo, con cierto nerviosismo en su voz. Me llevó hasta el pequeño dormitorio, donde sobre la única mesa que había traído descansaba un objeto familiar, la fotografía enmarcada de Ana que yo había dejado atrás al marcharme. «La rescaté», explicó Lucía. «Pensé que la querrías tener contigo, donde quiera que estés ahora». Tomé el marco entre mis manos, sintiendo una emoción que no esperaba. Era como si Ana estuviera allí, asintiendo con aprobación a este intento de reconciliación. «Gracias», dije con la voz quebrada. Lucía se acercó y, con un gesto tentativo, me abrazó. Era el primer contacto físico que teníamos desde mi partida. Me quedé rígido un momento, pero luego le devolví el abrazo, y mientras la sostenía, sentí que algo fundamental se restauraba entre nosotros. No era un retorno al pasado, sino, quizás, el comienzo de algo nuevo, algo más fuerte, construido sobre una base de verdad. Los meses siguientes transcurrieron como un lento pero constante proceso de reconstrucción. Lucía se instaló completamente en su piso de lavapiés y comenzó su nuevo trabajo en la organización de ayuda legal. Yo mantuve mi habitación en Carabanchel y finalmente encontré trabajo como encargado de mantenimiento en un pequeño hotel cerca de Gran Vía. No era el trabajo de mis sueños, pero me permitía utilizar mis habilidades como mecánico y electricista, y el horario regular me daba tiempo para otras cosas. Nos veíamos regularmente, generalmente los domingos. A veces dábamos largos paseos por la ciudad, redescubriendo juntos rincones de Madrid que habíamos frecuentado cuando ella era pequeña. Otras veces cocinábamos en su nuevo piso, recuperando recetas familiares que Ana nos había enseñado. Poco a poco, nuestra relación fue adquiriendo una nueva forma, diferente a la que teníamos antes, pero igual de sólida. Una tarde de principios de primavera, estábamos sentados en la terraza de un café en la plaza de Lavapiés, disfrutando del sol tímido que comenzaba a calentar la ciudad después del invierno. Lucía parecía nerviosa, jugando con la cucharilla de su café mientras reunía el valor para decirme algo. «Papá, he estado pensando», comenzó finalmente. «Mi piso tiene una habitación extra. Es pequeña, pero podría ser perfecta como despacho, o como habitación para tu viejo padre», completé, con una sonrisa que suavizaba mis palabras. Se sonrojó ligeramente. «Bueno, sí, no quiero presionarte. Sé que valoras tu independencia ahora, pero me gustaría que supieras que siempre hay un lugar para ti en mi casa, si alguna vez lo quieres». Su oferta me conmovió. Era un gesto importante, una forma tangible de mostrarme que había aprendido de nuestro pasado. Sin embargo, algo dentro de mí se resistía a la idea. «Te lo agradezco, Lucía», respondí con sinceridad. «Significa mucho para mí, pero creo que por ahora es mejor que mantengamos nuestros espacios separados». Vi un destello de decepción en sus ojos, pero asintió comprensivamente. «Lo entiendo». «No es que no quiera estar cerca de ti», expliqué. «Es que estos meses de independencia me han enseñado algo importante sobre mí mismo. Durante años, después de que tu madre muriera, mi identidad estuvo completamente ligada a ser tu padre. Y eso era natural y necesario entonces, pero ahora,
Ahora estoy descubriendo quién soy, más allá de ese rol. Lucía me miró con curiosidad. ¿Y quién eres, papá? Era una pregunta profunda, una que yo mismo estaba explorando todavía. Soy un hombre que disfruta de los pequeños placeres, un café por la mañana mientras lee el periódico, un paseo al atardecer, una conversación interesante con un desconocido. Soy alguien que ha descubierto que tiene opiniones propias, no solo las que se esperan de él. Soy un trabajador que valora su oficio, por modesto que sea, y sí, soy tu padre, pero eso es solo una parte de mí, no la totalidad. Lucía asintió con una nueva comprensión en su mirada. Nunca lo había visto así. Supongo que siempre te vi principalmente como mi padre, sin pensar mucho en quién eras más allá de eso. Es normal, la tranquilicé. Yo mismo me perdí de vista durante mucho tiempo. A veces necesitamos distancia para vernos con claridad. Entonces, ¿te quedarás en tu habitación en Carabanchel? Por ahora sí. Me siento cómodo allí. Pablo y Elena son buenos compañeros de piso, aunque a veces me hagan sentir terriblemente viejo con sus conversaciones sobre música y series que no conozco. Reí, recordando cómo habían intentado explicarme qué era un podcast y por qué debería escuchar uno sobre crímenes sin resolver. Lo importante es que sigamos en contacto, que seamos parte de la vida del otro, añadió Lucía, y que sepas que siempre hay un lugar para ti conmigo, cuando lo quieras. Lo sé, dije, agradecido por su comprensión, y eso significa más para mí de lo que puedo expresar. La primavera dio paso al verano, y con él llegaron nuevos desarrollos en nuestras vidas. Lucía estaba prosperando en su nuevo trabajo. Me contaba historias de las personas a las que ayudaba, refugiados sirios buscando asilo, familias latinoamericanas luchando por la reunificación, mujeres africanas escapando de situaciones de trata. Su rostro se iluminaba cuando hablaba de las pequeñas victorias. Un permiso de residencia conseguido, una orden de deportación anulada. Había recuperado el propósito y la pasión que recordaba de sus años de estudiante. Por mi parte, recibí una oferta inesperada. El dueño del hotel donde trabajaba tenía otro negocio, un pequeño taller mecánico en Nusera. Su encargado se jubilaba y necesitaba a alguien de confianza para sustituirlo. Me ofreció el puesto con un salario mejor y la posibilidad de vivir en un pequeño apartamento sobre el taller. ¿Vas a aceptarlo?, me preguntó Lucía cuando se lo conté, durante una de nuestras cenas dominicales. Estoy pensando en ello, respondí. Sería volver a mis raíces, a lo que siempre he sabido hacer y tener mi propio espacio. No sé, suena bien. Creo que deberías hacerlo, dijo con entusiasmo. Te he visto más feliz estos meses, más en paz contigo mismo, y si este trabajo te da la oportunidad de hacer lo que realmente te gusta, con mejores condiciones. Su apoyo significaba mucho para mí. Acepté el puesto y, a finales de julio, me mudé al pequeño apartamento sobre el taller en Nusera. Era un espacio modesto pero funcional, con una terraza diminuta desde la que se veía un trozo de cielo madrileño. Lo primero que coloqué fue la fotografía de Ana, en un lugar donde pudiera verla cada mañana al despertar. El taller me mantenía ocupado, pero era un trabajo que conocía bien y que me daba satisfacción. Tenía un ayudante, Ernesto, un joven dominicano con talento para la mecánica, pero sin formación formal. Me recordaba a mí mismo a su edad y me descubrí disfrutando del papel de mentor, enseñándole los trucos del oficio que había aprendido a lo largo de décadas. Un domingo de septiembre, Lucía vino a visitarme al taller. Era su primera vez allí y se movía con curiosidad entre las herramientas y los coches en reparación, recordando quizás aquellos sábados de su infancia en los que me acompañaba al trabajo.
Me gusta este lugar, dijo, pasando la mano por un viejo Seat 600 que estábamos restaurando. Tiene personalidad y se nota que estás en tu elemento aquí. Me siento bien, admití. Útil, competente, es una buena sensación. Subimos a mi apartamento y preparé café. Lucía se sentó en mi pequeña terraza, mirando el paisaje urbano de Usera con sus edificios de ladrillo rojo y sus tendederos llenos de ropa al viento. «Tengo noticias», dijo, con una mezcla de nerviosismo y emoción en su voz. «Me han ofrecido coordinar un proyecto nuevo en la organización. Es un programa de asesoramiento legal para mujeres migrantes víctimas de violencia de género». «Eso es maravilloso, Lucía», exclamé, genuinamente orgulloso. «Es un tema importante, y tú tienes la sensibilidad y la fuerza necesarias para abordarlo». «Gracias», dijo, con un brillo especial en la mirada. «Es un reto, pero siento que es exactamente lo que debo hacer. Y hay algo más». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. «He conocido a alguien». Sentí una punzada de preocupación. «¿Alguien?» «Un compañero de trabajo, Miguel. Es abogado también, especializado en derecho de asilo. Es diferente a cualquier hombre que haya conocido antes. Tranquilo, reflexivo, comprometido con su trabajo. Nada que ver con Javier». La observé con atención, buscando señales de que este nuevo hombre pudiera representar una amenaza para la estabilidad que había logrado. «¿Y es algo serio?» «Estamos conociéndonos», respondió. «Vamos despacio. Ambos venimos de relaciones complicadas y no queremos repetir errores. Pero me gusta, papá. Me gusta cómo me siento cuando estoy con él. Valorada, respetada, escuchada. Me alegro por ti», dije, y lo decía en serio. «Solo quiero que seas feliz, Lucía, y que te respeten como mereces». «Lo sé», respondió, alcanzando mi mano sobre la mesa. «Y quiero que sepas que he aprendido mi lección. Nunca más permitiré que nadie se interponga entre nosotros. Nunca más sacrificaré nuestra relación por complacer a otra persona». Sus palabras me reconfortaron. Habíamos recorrido un largo camino desde aquel martes fatídico cuando me dio el ultimátum. Ambos habíamos cambiado, habíamos crecido. Yo había aprendido a valorar mi independencia, a verme como un individuo completo más allá de mi papel, a como padre. Ella había aprendido a reconocer sus propios valores, a no dejarse deslumbrar por apariencias. «¿Sabes qué día es hoy?», pregunté de repente. Lucía me miró con curiosidad. «Domingo, 15 de septiembre. Hace exactamente un año que salí de casa con mi mochila», dije, sorprendido yo mismo de que hubiera pasado tanto tiempo. «Un año desde que todo cambió». Ella guardó silencio, asimilando el significado de mis palabras. «¿Te arrepientes?», preguntó finalmente. «¿De haberte ido?». Reflexioné sobre su pregunta, sobre todo lo que había ocurrido desde aquel día. La soledad, el miedo, la incertidumbre, pero también el descubrimiento, la independencia, la reconstrucción. «No», respondí con sinceridad. «Fue doloroso pero necesario, para ambos. A veces necesitamos perder algo para valorarlo realmente». Lucía asintió, con los ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Yo tampoco me arrepiento, no del desenlace, al menos. Me arrepiento de haberte herido, de haber sido ciega durante tanto tiempo, pero no me arrepiento de dónde estamos ahora. Creo que nuestra relación es más fuerte, más honesta, más igualitaria», añadí. «Ya no somos solo padre e hija, somos dos adultos que se respetan y se quieren». «Me gusta eso», dijo con una sonrisa. «Dos adultos construyendo una relación nueva, basada en lo que somos ahora, no solo en nuestros roles familiares». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos anaranjados y rosados. Era uno de esos atardeceres madrileños que parecen sacados de un
Cuadro de Velázquez, dramáticos y hermosos. ¿Te quedas a cenar?, pregunté. Puedo preparar tortilla de patatas, la receta de tu madre. Me encantaría, respondió Lucía. Y después, quizás podríamos dar un paseo. Hace una noche perfecta. Mientras preparábamos la cena juntos en la pequeña cocina de mi apartamento, pensé en lo lejos que habíamos llegado. No era un final feliz de cuento de hadas, era algo mejor, más real. Era un nuevo capítulo, escrito con la sabiduría que solo viene del dolor y la reconciliación. Y mientras cortaba las patatas y Lucía batía los huevos, supe que, pasara lo que pasara en el futuro, este vínculo que habíamos reconstruido con tanto esfuerzo y amor sería lo suficientemente fuerte para resistirlo.